semana de nuevo que tenía que hacer. Y entonces comenzó el Calvario, pero siempre es bueno estudiar la palabra de Dios, hermano. Quizá cuando tenemos que predicar o preparar un sermón, como somos nuevos, tenemos que escudriñar mucho la palabra de Dios y eso nos sirve a nosotros porque nos edificamos. En este día vamos a hablar de Nehemías. Voy a tratar de cubrir el libro completo de Nehemías, que son 13. Voy a resumir quizás lo más importante que pueda entregarnos Dios para que nosotros podamos ser edificados, y trataré de ser preciso para que pueda ser con el tiempo. Son 13 capítulos en el libro de Nehemías. Podemos ver que Nehemías es un gran líder, tanto materialmente como espiritual. Vamos a poder ver también que él en muchos momentos difíciles, situaciones difíciles, él lo primero que hacía era acudir a una oración. Cuando todas las cosas estaban difíciles y todas las personas pensaban que no se iba a poder hacer nada, él siempre como líder daba una salida, esforzaba a todos y edificaba a todas las personas. Vamos a darle lectura, hermanos, en Nehemías capítulo 1, algunos versículos. Cuando estén todos. ¿Sí? Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, en estos primeros versículos, hermanos, vemos que Nehemías recibe una mala noticia. Y él realmente lo primero que hace, se entristece, obviamente, y se acerca a Dios en oración, con llantos, con súplicas. Y vemos que era una persona que realmente tenía una vida espiritual, porque no cualquier persona en una situación difícil de su vida se acerca directamente a una oración o se acerca al Señor en los momentos difíciles. Quizás la mayoría de nosotros primero pensamos en todo lo malo que va a pasar, sufrimos por mucho tiempo y hasta el momento que estamos pasando la dificultad, ahí recién nos queremos acercar a Dios, y debería ser lo primero que tendríamos que hacer. Todos estos sentimientos deben acercarnos hacia Dios. Cada problema es un señuelo para acercarnos a la oración y meditar en la palabra de Dios. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Entonces vemos que la situación en la que se encontraba Nehemías en ese momento lo llevó a la oración. Y él, en el versículo 7 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. O sea, toda esa situación lo llevó a meditar a él en la palabra de Dios, porque había un escrito de Moisés que él recordó en ese momento por la situación que el pueblo, los judíos estaban pasando, que habían sido derribados sus muros, pero era lo que realmente estaba escrito en la palabra de Dios. Por eso dice, él recordó, dice: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. En el capítulo 2,
dice, aún en su tristeza, Nehemías acude a la oración en el mismo momento que hablaba con el rey. Y vemos cómo Dios habla de manera inmediata y ordena todo. Entonces en el versículo 2 dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo, hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo señalé el tiempo. O sea, en el mismo momento que Nehemías estaba conversando con el rey, dice que él oraba. No sabemos de qué manera, si lo hablaba o lo hablaba mentalmente solamente. Y vemos una respuesta inmediata de Dios. Entonces, lo que sí tenía claro Nehemías, que todos los problemas, si los presenta en oración, Dios se lo iba a responder de alguna manera. Porque en algunos versículos más adelante dice, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré, y me lo concedió el rey. Pero aquí es clave lo que dice Nehemías, porque sí podemos ver que el rey estaba haciendo todo perfecto, iba todo en orden, le dio permiso, le dio lo que necesitaba para reedificar el muro, pero él nunca dijo, oh, qué bueno es el rey, sino que él dijo, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces realmente él sabía que era algo que Dios estaba haciendo porque él lo había llevado en oración. Entonces eso es importante, hermanos, que cuando nosotros tengamos distintas situaciones y problemas, nos llevemos a la oración. Y pase lo que pase, tenemos que saber que Dios es soberano y Él va a hacer todo de manera perfecta. Quizás no va a afectar a nuestra vida, o quizás va a ser bueno, pero realmente Dios lo va a hacer de alguna manera. Entonces vemos que se va ordenando todas las cosas. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces seguían presentando problemas. No estaba realmente todo de una manera buena. Siempre van a ocurrir problemas. Dice, después llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré al hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgado conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Entonces este texto es clave, hermano, realmente en este libro, porque todo lo que estaba sucediendo era Dios que lo había puesto en el corazón de él. Nada más, porque si él, si le hubieran dicho todo lo que pasaba en su pueblo, que fueron destruidos los muros y todo ese tipo de cosas que sucedieron, él podía haber sido otra persona y ni siquiera le hubiera importado, porque él era copero del rey y él tenía una buena situación, no como la que ellos estaban teniendo. Pero Dios puso eso en el corazón de él, y cuando Dios pone algo en el corazón del hombre, siempre va a ser algo bueno para la obra de Dios. Siempre. Unos capítulos antes dice, unos versículos antes del 2 del 17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías era un gran líder.
porque él le dijeron que habían sido derribados los muros, que las puertas ardían. Pero a uno le pueden decir algo y solo se lo imagina. Pero en este momento él estaba viéndolo con sus propios ojos. Y entonces una persona que no tiene un corazón de líder, quizá va a ver esa situación y va a huir de ahí. O quizá va a poner, no sé, obstáculos. No, esto no se va a poder solucionar, esto no va a tener arreglo, es muy difícil. Pero él, en su situación de líder, dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y dice, entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Siempre cuando una persona sea líder y tenga decisiones, las personas lo van a seguir. Ellos quisieron seguirle. Y unos capítulos, el 18, el 19, o sea, el versículo, perdón. Y el versículo 20 dice, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. En ese momento ya las mismas personas habían vuelto contra ellos y estaban conspirando contra ellos. Pero nunca la mirada de Nehemías se apartó hacia lo que Dios había puesto en su corazón, y él siempre confió en el Señor. Por eso él le decía, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. En el versículo 3 vemos que comenzaron a trabajar en la obra del Señor. Se había puesto en marcha. Él distribuyó a todas las personas por distintos lugares y comenzó el trabajo. Pero había personas que estaban muy disgustadas por lo que estaba sucediendo. En el capítulo 4 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estando junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. O sea, lo derribará. Entonces, imaginemos este momento, todas esas cosas que él estaba escuchando. Quizás él hubiera podido alegar con ellos, haberles dicho tantas cosas, pero él ni siquiera se molestó. Dice el versículo 4 que él oró. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de sus menosprecios, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Eso es muy clave, hermano, realmente muy clave, porque quizás una persona sola puede tener todo el entusiasmo, todas las ganas de servir, todas las ganas de trabajar en la obra, pero solo no puede hacer mucho. Es necesaria más personas, que ese ánimo que tiene él lo puedan tener muchas personas más. En el capítulo 4, en el 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todo a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. O sea,
Ellos realmente no se cansaban, siempre querían tratar de parar la obra de Dios, pero cuando Dios obra, nada puede cambiarlo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y solamente ellos oraban. En el versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Entonces, aquí comenzaban a titubear ellos, estaban cansados, ya estaban viendo que era demasiado trabajo, ya habían llegado hasta la mitad, pero ya estaban viendo los problemas, todas las dificultades que eran atacados. Y entonces, en el versículo 14, vemos cómo un líder debería hablar a las personas. En el versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, él como líder no podía mostrar debilidad. Un líder no puede mostrar debilidad. Quizás puede estar destruido por dentro, puede tener muchas cosas, pero no puede mostrar su debilidad porque todos sus ojos están puestos sobre él. Entonces, nosotros igual somos líderes en nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras esposas, y ellos dependen prácticamente de nosotros. Si a nosotros nos ven destruidos y todo, ellos no van a estar bien. Del versículo 5, o sea, en el capítulo 4, ¿cierto? Ellos estaban trabajando en la obra, siguieron edificando y estaba todo bien. Pero hasta el versículo 5 ocurrió un gran problema. Dice en el versículo, o sea, en el capítulo 5, dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces, realmente se le presenta un gran problema a Nehemías. Y dice en el versículo 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestro hermano. Y aquí hay un texto clave. Porque si bien ellos estaban edificando y la obra de Dios estaba avanzando materialmente, pero aquí vemos un problema espiritual. Porque en Éxodo 22-25, si alguien lo puede leer, hermano Dusan y hermano Luis, Levíticos 25, del 35 al 37. Éxodo 22-25. Sí. Éxodo 22-25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Gracias, hermano.
Hermano Luis, ¿puede leer Levíticos 25 del 35 al 37? Ya, Levítico 25, del 25, Del 35 al 37. del 35 al 37 dice: Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo honrarás como forastero y extranjero que vivirá contigo. No tomarás de él escura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus bienes a ganancia. Gracias, hermano. O sea, vemos un problema muy grave. Ellos estaban haciendo lo contrario a la palabra de Dios, o sea, estaban en desobediencia. Era importante que Ezequías lo encarara, porque puede ser bueno que todas las personas trabajen en la obra de Dios, en todo lo que sea materialmente, pero si están en desobediencia delante de Dios, no sirve de mucho. Por eso era un gran problema y Nehemías como líder dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés a cada uno, y convoqué contra ellos una asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. O sea, siempre va a suceder, hermano, que cuando la palabra de Dios, nosotros por la palabra de Dios recibamos una exhortación o una reprensión, no vamos a tener nada que decir. A mí realmente me ha pasado. He sido reprendido por hermanos de la iglesia y ha sido para bien. Les animo, hermanos, a que lo hagan. Si un hermano no hace las cosas bien, que se lo digan directamente. Quizás se va a sentir afectado o mal, o va a responder de mala manera, pero va a dar fruto, hermano, a su vida. Lo digo por experiencia propia. Yo una vez tuve un problema con el pastor, le respondí de mala manera y me fui como un niñocito. Y me fui a mi casa enojado y no quería hablar con él. Y de repente en mi enojo escucho que suena en la puerta. Y digo: no puede ser el pastor, no puede ser él. Y él llegó y me dijo, por medio de la palabra, que yo estaba mal, que estaba equivocado, y lloré. Mi enojo se transformó en llanto. Y lo abracé y le pedí perdón y fui edificado en ese momento. Siempre va a ser bueno, hermano. Quizás nuestro hermano se va a sentir mal por un momento, pero le va a ayudar a su vida espiritual. Le animo a hacerlo, hermano. Entonces, Nehemías en el 11 le dice: os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos con interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacido. Y respondió toda la congregación: amén. Realmente cuando la palabra de Dios se nos pone por delante, no tenemos excusa, hermano. Quizás a algunas personas no les va a causar nada, pero si te causa algo, es a causa del temor de Dios. En el versículo 6, estoy un poco perdido, si mi señora me ayuda a escribir, no lo entiendo bien. El versículo 6, o sea, en el capítulo 6 al versículo 15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes
en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces la obra estaba completa. Se habían reedificado los muros, las puertas también. Estaba todo de manera ordenada. Se había edificado lo material. Pero faltaba lo más importante, que es lo espiritual. Necesitamos, quizás podemos estar bien en todo lo material, pero si espiritualmente no estamos bien, estamos incompletos. Vamos al capítulo 8. Vamos a leer algunos. ¿No sale el tiempo? Falta harto, ¿sí? Dice. Capítulo 8 dice: viniendo el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es impresionante, hermano, cómo nos muestra la escritura, que dice que del alba hasta el mediodía son muchas horas. Quizás el alba puede ser de las 5 de la mañana, las 6. Como 7 horas aproximadamente, escuchando leer la palabra de Dios, y siempre va a causar un efecto la palabra de Dios leída. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hermanos, realmente la palabra de Dios siempre va a producir algo. Por eso es importante que nosotros nos congreguemos, que nosotros escuchemos la palabra de Dios, porque quizás alguna persona puede estar en una situación que la palabra de Dios va a exhortar su vida. Quizás va a llegar triste y la palabra de Dios lo va a edificar. Quizás va a estar desanimado y la palabra de Dios le va a animar, le va a dar fuerza. Porque la palabra de Dios siempre va a provocar algo. Con la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Todo lo que Dios dijo se hizo. En el versículo 9 dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dios los había quebrantado por completo. Eso provoca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y los huesos. No me lo sé completo. Versículo 10 dice: luego les dijo: id, comed grosura y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. O sea, la palabra de Dios fue predicada, fue escuchada y dio fruto. Porque en los capítulos anteriores nosotros leíamos que ellos llegaban a un hermano y le decía: hermano, ¿me puedes dar, por ejemplo, arroz
Y él le decía, te doy el arroz, pero tú dame 1 hectárea de campo, un ejemplo. Y ahora dice, lo dijo, y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada. Entonces ellos ahora le daban la comida a sus hermanos, se la llevaban. O sea, la palabra de Dios produce algo, va a producir un fruto en nosotros. En el capítulo 9, me gustaría que nos detuviéramos a leer algunos versículos y les animo, hermanos, a que leamos la palabra de Dios, porque es de la única manera que podemos conocer a Dios, no hay otra manera. Él se reveló como Él es por medio de su palabra y no hay otra. En el capítulo 9, versículo 4 dice: luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Gadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová. Y dijeron los levitas Jesúa, Gadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petanías. O sea, las personas que iban a hablar ahora, que nosotros vamos a escuchar, no eran cualquier persona, eran los levitas. Eran personas que estaban consagradas para Dios, o sea, personas que conocían quién era Dios, sabían cuáles eran sus atributos. Y quiero leer algunos versículos, hermano. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Vemos un Dios eterno. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Dios creador. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, y hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Dios es justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como ese día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundidad, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube lo guiaste de día y columna de fuego de noche, para alumbrarlas en el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo prescribiste mandamientos, estatutos y ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de las peñas. Dios provee. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Hermano, nuestro Dios es maravilloso, es misericordioso. Su amor no es como el de nosotros. Nosotros, por cualquier cosa, podemos dejar de querer a una persona. Dios no. Tiene un amor incondicional. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios,
que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarlos en el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Voy a saltarme algunos versículos, hermanos. Al 25 dice: y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas de viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Dios bondadoso. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales lo afligieron. Dios también es un Dios que tiene ira, hermano. Pero el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos lo oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de los enemigos. Si habían personas que conocían a Dios, eran los levitas, y ellos tenían la palabra de Dios. Nosotros también podemos conocerle y conocer sus atributos como Él es, si escudriñamos la palabra de Dios. En el 32 dice: ahora pues, Dios, nuestro Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que han alcanzado nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Si quieren conocer a Dios, hermanos, escudriñemos la Escritura y vamos a ver cómo se revela de una manera hermosa, hermanos. Temía poder hablar este capítulo porque fue el que más me costó, porque no podía parar de llorar, ver la misericordia de Dios. Y lo veo en mí, porque a veces hacemos todo lo malo y le pedimos perdón a Dios o tenemos tantos problemas y el Señor nos ayuda, hermanos, grande misericordia. Con esto vamos a terminar, hermanos. Voy a leer algunos textos del versículo 13. Todos comenzaron muy bien desde que se comenzó a leer el libro de la ley delante de ellos. Empezaron a producir fruto. También en algunos capítulos, si usted lo lee, va a encontrar que ellos pusieron su firma, que nunca iban a dejar de guardar la ley de Dios. Firmaron con su puño y letra. Hicieron todo de una manera perfecta hasta el versículo 13. Dice en el versículo 13, dice: aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le habían hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del grano del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Entonces, lo que sucedió ahora en este capítulo, que ellos comenzaron a desobedecer la palabra de Dios.
Pero ¿saben por qué? Porque realmente sus ojos estaban puestos en un líder. Sus ojos estaban puestos en Nehemías. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. O sea, todo iba bien hasta que él estaba frente a ellos. Pero cuando él se fue, todo comenzó mal. Porque ellos servían a los ojos y no servían a Dios de corazón. Después, si leen todos los versículos, van a ver que no era solamente esto, sino que empezaron a quebrantar uno a uno los mandamientos de la ley de Dios. Los quebrantaron todos. Pero era porque Nehemías no estaba. Es necesario que haya un líder. En este momento nosotros no tenemos nuestro líder, que es el pastor, pero sí tenemos una persona que va a ser un gran líder, nuestro hermano Ignacio. Le animo, hermano, a que sirvamos de corazón, que tengamos un corazón dispuesto para ayudar al hermano Ignacio y ser fieles a Dios. Voy a dar una pequeña conclusión del libro que tengo. Dice: en los momentos más difíciles de nuestra vida, acerquémonos a Dios, acudamos a la herramienta más preciosa, que es la oración. Sé un buen líder, ayuda al que está caído, usa palabras para edificar y no para destruir. Trabaja en la obra de Dios, sea cual sea tu problema. Congrégate fielmente. Es necesario que escuches la palabra de Dios. Estudia las Escrituras, porque es la única manera en la cual conocerás a Dios. Obedece a la palabra de Dios en todo momento, no solo cuando estén mirándote. Sé fiel a Dios. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, quiero darte gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor amado, ver cómo grandes personas, Señor, como Nehemías, tenían un corazón tan dispuesto, Señor, tan humilde a servirte, Señor, a obedecer todo lo que tú ponías en el corazón de ellos, Señor. Quizás hay cosas que tú has colocado en nuestro corazón y no las hemos obedecido. Ayúdanos a obedecerlas, Señor. Aprender cada día a conocerte, Señor. Y muchas gracias porque has dejado tu palabra y nos ayuda y nos edifica día a día. Guarda a mis hermanos, Señor, y dale fuerza cada día en su debilidad para eso. Muchas gracias por todo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Muchas gracias, hermano. Uy, ¿se cayó en qué momento?